A ver, algo que me había olvidado decirles. Si quieren, después de- de la materia de dar el tema nuevo, nos quedamos y resolvemos el parcial, el recuperatorio. Si les quedó alguna duda o lo quieren volver a ver o lo que sea, me avisan y lo hacemos entre todos, ¿sí? ¿Ya estamos de vuelta? Bueno, lo hacemos. Ok. Em, largamos, a ver. Bueno, el tema es así. La clase de hoy empezamos a ver algo, vamos a empezar a ver algo de óptica, básicamente lo que se llama óptica geométrica, donde la ley más importante que vamos a usar es la ley de Snell, después está la ley de la reflexión, pero la verdad que no. Es muy simple como para ser llamado ley. La verdad, la idea de esto es que para divertirnos después podamos llegar a entender cómo es que funciona, o sea, cuál es el principio que está detrás del famoso dibujo del álbum, de la tapa del álbum de Pink Floyd, con el rayito blanco que entra y todos los colores que salen del otro lado, el famoso prisma. Bueno, ¿cómo viene la cosa? A modo de resumen, hasta ahora habíamos visto las leyes de Maxwell en su forma integral. Este es un resumen de la clase pasada. Teníamos estas cuatro leyes, esta era la ley de Gauss o ley de Coulomb. Para el campo magnético, esto que nos decía que no existían, que no existían monopolos magnéticos, la ley de Faraday-Lenz y la ley de Ampère con el último agregado que le habíamos hecho en la última clase o la anterior, yo no me acuerdo, de la corriente de desplazamiento, esto que tenía que ver con el flujo eléctrico. Y después teníamos también las fuerzas de Lorentz. Estas eran las cinco leyes del electromagnetismo que daban lugar a todo el curso de toda una vez. Después hicimos algunas cuentas y vimos que esas ecuaciones se podrían escribir en forma diferencial, antes las teníamos en términos de integrales, de esta forma que eran completamente análogas. Y también había una ecuación que se llamaba ecuación de continuidad, que nos decía bueno, que la interpretábamos diciendo que la carga no se crea ni se destruye, simplemente si uno tiene un volumen dado, para que aumente o disminuya la carga dentro de ese volumen, lo que tiene que suceder es que esa carga tiene que atravesar la frontera de ese volumen, ¿no? Para que haya, es decir, para que haya una variación de la densidad de carga, una variación temporal, tiene que haber una, una variación una corriente distinta de cero, atravesando el volumen. ¿Bien? Después dijimos, bueno, si a las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial las escribimos sin fuentes, o sea, acá sacamos las cargas, o sea, pusimos ρ igual a cero, y acá lo que dijimos, bueno, que no vamos a tener corrientes, entonces esto es decir, sin fuentes significa ρ igual a cero, y también I igual a cero, o J, no me acuerdo cómo estaba escrito, ¿no? Sin corrientes ni densidad de carga. En ese caso, a lo que llegábamos era a esto que estaba acá, a que la derivada segunda espacial del campo eléctrico se escribía como una constante por la derivada segunda temporal del campo eléctrico. Y análogamente, pasaba lo mismo con el campo magnético,
Entonces, lo que decíamos era que, bueno, en el caso donde el campo eléctrico vivía en un solo plano y el magnético en otro plano, estos eran los campos eléctricos y magnéticos que cumplían con las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué significa esto? Que una solución ondulatoria para el campo eléctrico, para el campo magnético, es solución de las ecuaciones de Maxwell sin fuentes. O sea, en una zona donde la carga total es cero y la corriente total es cero, yo puedo tener una onda electromagnética y esa proposición cumple con las ecuaciones de Maxwell. ¿Bien? Llegamos a esta relación importantísima, entre estas dos constantes, mu0 y epsilon0, y lo que es la velocidad de la luz, ¿no? Yo no sé si lo había contado en su momento, bueno, cuando este fue el resultado más alentador, o sea, verificar que se cumplía esta igualdad, con el que se llegó a pensar que, bueno, que la luz, lo que nosotros vemos, es un fenómeno electromagnético. Hasta entonces, bueno, no sé si por mucho tiempo se creyó que eran fenómenos distintos, ¿no? La luz que las ondas de red y de radio. Cuando se llegó a esta solución, cuando se vio que las ondas de luz tenían una velocidad de propagación que coincidía con con estas dos constantes, mu0 y epsilon0, ahí se empezó a pensar en el fenómeno electromagnético. Piense que esto tiene que ver con cosas que están muy lejos de lo que es un fenómeno ondulatorio como la luz. Este epsilon0 es permitividad en el vacío, ¿no? Se mide con un capacitor que tenga unos metros, ¿no? Y esto, un tamaño de unos metros. Este mu0 también se mide con un cable, ¿no? Con un alambre, ¿no? Y sin embargo, estas dos constantes terminan dando una relación que tiene que ver con la propagación de la luz. ¿Bien? Llegamos también a la relación de dispersión, que la teníamos dos formas de escribirla. Una era esta, y otra era esta, que eran equivalentes en términos de la frecuencia F, la frecuencia angular, y en términos del número de onda y la longitud de onda. ¿Bien? Después hablamos de todo el espectro electromagnético, de todo lo que puede existir, ¿no? Teníamos desde longitudes de onda cortas hasta más largas, y dependiendo de la longitud de onda, es el tipo de comportamiento que vamos a tener para esa radiación electromagnética, qué sé yo. Las ondas que están en esta zona, por ejemplo, este es un gráfico, figuras como esta se ven en todos lados, ¿no? Que tienen más o menos estos tamaños de alrededor de 10 a la menos 9 metros, constituyen lo que se llaman los rayos X, que son los que se usan para, qué sé yo, las radiografías. Después, longitudes de onda un poco más largas son lo que es el espectro visible, que es lo que nosotros podemos llegar a detectar con nuestros ojos, ¿no? Dentro del visible está el ultravioleta, esto es lo que... Y dentro del ultravioleta, a su vez, hay el UVB, que es el que te genera la quemadura, el que te broncea. Este es el que te añeja la piel, y este casi no llega, generalmente esta parte del UV la filtra el aire mismo, ¿no? El UV que llega del sol es filtrado principalmente por la capa de ozono, ¿no? Por eso es tan importante. Y después está el espectro visible, y uno se va después al infrarrojo, a las microondas, que es el régimen donde trabaja el horno, y finalmente a las ondas de radio, que son las que estuvieron viendo con Marcos recién en esas frecuencias características. Bueno, entonces ahora que ya hablamos de ondas, le decimos, bueno, por un rato, por un tiempo, no vamos a pensar mucho en estas ondas, nos vamos a olvidar por un tiempo que estamos hablando de un fenómeno ondulatorio. ¿Y por dónde viene la mano? Nosotros
en la figura donde yo les dibujé el campo eléctrico, el campo magnético, había un vector K, que era un vector que decía, o sea, que mostraba la dirección en la que se propaga la onda. ¿Bien? Entonces, por ahora, lo que vamos a hacer es concentrarnos en ese vector K. Y ese vector, esa dirección en la que se propaga la onda electromagnética, es lo que llamamos rayo, ¿no? Nosotros eventualmente podemos tener una onda, vamos a hablar de un color, que pueda venir propagándose en el espacio de esta forma, y sabemos que tenemos una onda, un fenómeno ondulatorio, pero no nos vamos a concentrar en eso, simplemente esa onda que está viajando la vamos a representar por un rayo. Tiene que ver, si nos pasamos al otro formalismo con el vector K, pero podemos pensar simplemente en rayos de luz, esa es una noción que más o menos todos tenemos incorporada. ¿Bien? ¿Hasta dónde vale esta aproximación? Bueno, vale siempre y cuando, fíjense, yo le estoy diciendo, esto es una aproximación. O sea, siempre que uno habla de una aproximación y dice, bueno, voy a estar trabajando, a hacer cierta aproximación, tiene que dejar claro en qué contexto trabaja, por ejemplo. En este caso, esta aproximación vale si lambda, o sea, la longitud de onda, es mucho menor que las distancias características del problema. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente no sé si lo vieron. Bueno, el tema es así. Si yo tengo, qué sé yo, este rayo de luz que tiene que pasar por un obstáculo, bueno, a ver, tengo esto acá, ¿no? Si yo tengo este frente de luz, vamos a hacerlo, qué sé yo, verde, que llega acá, bueno, vienen los rayitos por acá, ¿qué va a pasar? Bueno, eh, si esto es opaco, los únicos rayos que van a pasar son los que estén por acá. Bueno, esto vale si el tamaño característico del problema, que sería el tamaño de la apertura, es mucho mayor que la longitud de onda, ¿no? O sea, si yo pongo acá una pantalla, lo que voy a ver es la sombra de este obstáculo, ¿bien? Ya, si el obstáculo empieza a ser muy pequeño, va a tener un tamaño comparable con la longitud de onda, ya no, directamente no es que voy a ver lo que sería la sombra de este obstáculo, sino que voy a ver otros fenómenos que después vamos a estudiar. Y esto se aplica no solo a la óptica, sino al resto de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el más común es el que ya vieron, por ejemplo, la antena parabólica, que tiene el receptor acá. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, el principio es que viene la señal de DirecTV, por eso estos platos siempre están apuntando al satélite, se reflejan todos y siempre se refleja en ese plato y va a parar al detector que está por acá, ¿no? Esto tiene generalmente un soporte así, y acá está la antena, ¿no? Esto, de alguna forma, ese plato, esa antena, se comporta como un espejo que lo que hace es concentrar toda la señal que llega y la pone en este detector y es el detector el que la censa, ¿no? Como le mostraron en el dibujito. ¿Bien? Bueno, eso se puede hacer porque la longitud de onda de la señal que viene de DirecTV es muy chiquita comparado con el tamaño del plato. Si acá, a ver, esto funciona así, qué sé yo, tengo una longitud de onda muy pequeña, debería ser más pequeña. Si la señal que viene tiene una longitud de onda así, esto claramente no estaría funcionando. Ok,
Entonces yo ya les hablé de aproximación de rayo, que sirve mucho en óptica, pero también a medida que nos vamos a frecuencias más altas, nos vamos a longitudes de onda más chicas, entonces terminamos usando óptica geométrica, casi para ondas de otro tipo. La primera forma, la forma más simple de generar alguna perturbación en una onda es reflejarla, ¿no? Pero cuando la reflejamos, cuando tenemos un beam, o este es un haz, ¿no? Un haz, y, y lo reflejamos, la reflexión se puede dar de dos formas, ¿no? Una es, podemos tener una reflexión difusa o una reflexión especular, ¿bien? Esta es esta de acá, y esta es esta de acá, ¿bien? La difusa. ¿Qué puede pasar? Fíjense en este caso, ¿no? Llega un rayo de luz, impacta sobre una superficie pulida, como un espejo, y se refleja, pero se refleja de forma tal de que mantiene su, su tamaño, ¿no? Mantiene su forma. Por ejemplo, esto es lo que pasa en un espejo, ¿no? Si yo me pongo frente a un espejo, qué sé yo, la luz que me llega a mi cuerpo rebota, va, da en el espejo, vuelve a rebotar en el espejo y forma una imagen del otro lado, un Diego reflejado. Lo único que va a cambiar es que mi mano derecha va a ser mi mano izquierda, nada más, pero puedo distinguir la imagen, ¿no? De alguna forma, la imagen se conserva, puede haber alguna distorsión, qué sé yo, si el espejo no es muy plano, puede llegar a ver borroso, pero en general se va a reproducir la imagen. El otro caso de reflexión es lo que se llama como una reflexión difusa. A ver, ¿qué es lo que puede suceder? Supónganse que uno está frente a una pared blanca, se pone acá y mira esta pared. Bueno, si yo prendo una lamparita de este lado, ¿qué voy a ver? Voy a ver esta pared más brillante, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué va a estar sucediendo? Bueno, la luz de la lamparita va a estar llegando a la pared, pero cuando la luz se refleje, se va a reflejar en todos los sentidos, ¿no? Y ya lo que sería la imagen del objeto que está irradiando, ya se va a perder. O sea, a mí me va a llegar la radiación, pero ya pueden pasar distintos fenómenos, como que llegue el haz y se refleje en todas direcciones. Puede suceder que se refleje un color, una parte del espectro para un lado y otra parte del espectro para el otro. Esto suele suceder, qué sé yo, que los verdes se reflejen con un ángulo distinto. Todo esto es algo muy complicado, ¿no? Generalmente ahora en este curso no la vamos a tratar, pero sepan que existe una reflexión difusa y una reflexión especular, ¿no? Esto es bien complicado. Bien, es muy difícil de medir, ¿no? Si se quieren medir, qué sé yo, las reflectancias de estas superficies, hay que tener muchísimos cuidados, ¿no? Bien, ¿estamos bien por acá? Ok, bueno, entonces yo les dije que vamos a tener dos leyes hoy, que una es la ley de Snell y otra es la ley de la reflexión, que casi ni tiene mérito suficiente como para llamarse ley. Es lo siguiente, supónganse que nosotros tenemos una superficie espejada, qué sé yo, así. Bien. Esto es un espejo, y llega un rayo de luz roja acá, que puede ser unas láser o lo que fuera, ¿bien? Dijimos, cuando llegue este haz, se va a reflejar, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que esta va a ser la situación que se va a dar. Lo que dice la ley de la reflexión es que, uy, a ver si podemos ver esto, ¿no?
No. Sería, mierda. Bueno, estamos teniendo problemas. Quiero hacer una normal derecha. Ahí está. Bueno, lo que dice la ley de refracción es que el ángulo con que incide el haz sobre esta superficie, que llamamos tita incidente, este ángulo, es igual al ángulo con que se refleja el rayito de luz, al tita reflejado. ¿Bien? Y esto es importante, yo acá quise dejarlo más o menos en claro con los dibujitos, es que los ángulos se miden siempre respecto desde la normal. Esto es un error que aparece siempre en todos los parciales, cuando lo sépanselo, grábenselo, porque siempre que aparece esto, si hay algún ejercicio donde no toman el ángulo respecto a la normal, ya directamente lo descartamos. Los dejo bien grande anotado. Siempre respecto de la... Bien. Siempre los ángulos de incidencia y de reflexión se toman respecto de la normal. ¿Bien? Bueno, entonces hay otro fenómeno que se da, que se conoce como la refracción. Eh, Supónganse ahora que ustedes tienen un, un medio transparente. ¿Bien? Y abajo tienen otro medio que también es transparente, pero es distinto. Por ejemplo, piensen que tienen aire arriba y abajo tienen agua. ¿Bien? Un fenómeno que se da es el siguiente. Cuando llega un rayo de luz que viene propagándose por aire e ingresa a otro medio, lo que va a suceder es que ese rayo de luz, perdón, no me gustó. Cuando llega, ¿verdad? Cuando llega, que no será posible, cuando llega un rayo de luz sobre una superficie y pasa a otro material, lo que sucede es que ese rayo de luz se va a desviar. ¿Bien? Y se va a desviar de forma tal que va a depender de los dos, la relación que haya entre los dos medios donde se está propagando este rayo, o sea, donde se está propagando esta onda. Entonces, este es un fenómeno que se conoce hace mucho tiempo. Seguramente todos jugamos, ¿no? Con esto, o sea, cuando uno ve el, a través de un vaso de agua, ve cómo todas las cosas se deforman y qué sé yo. Bueno, lo que se ve entonces es que uno tiene un ángulo acá y uno tiene otro ángulo acá. Y lo que aparece, déjenme que busque así, les uso la misma notación que tengo acá, tita 1 y tita 2. Pensemos, si este ángulo con que llega la onda es tita 1, el ángulo con que la onda pasa al otro medio es tita 2, y hay una relación que se va a cumplir entre el ángulo tita 1 y el ángulo tita 2. Esa relación se conoce como ley de Snell y es la siguiente. Vamos a escribirla acá. N1 por el seno de tita 1 es igual a N2 por el seno de tita 2. ¿Bien? Donde N1, 2 son los
índices de refracción. Bien, esta que está acá, vamos a dejarla recuadrada, es la ley de Snell. Tiene mucha polémica esto, ¿no? Algunos dicen que la descubrió este tipo, otros dicen que se sabía de antes, qué sé yo. Bueno, lo que sea. Eh, y lo que nos relaciona es el ángulo de incidencia con el ángulo de transmisión y estos dos valores que son característicos del material, que son el índice de refracción, en este caso sería del aire, N1, y N2 sería el índice de refracción del agua, en este caso, podemos hacer una separación, qué sé yo, aire-vidrio, o agua-vidrio, o agua-aire, donde el agua está arriba y el aire abajo, lo que fuera. Bien. Entonces, estos valores que se llaman índices de refracción son siempre mayores a 1. Bien. N siempre es mayor a 1. Eso tiene que ser siempre así. Y n igual a 1, eso corresponde al vacío. ¿Bien? A lo que sería el índice, no sé, al índice de refracción entre comillas, del vacío. ¿Bien? Nosotros ahora, donde estamos en la atmósfera, estamos en aire, y en realidad lo que sucede es que el índice de refracción del aire es casi 1. Para los fines prácticos, nosotros en los ejercicios que tomemos lo vamos a considerar como valor 1, pero tenemos que tener en cuenta que si nos ponemos muy pretenciosos, en querer hacer mediciones muy exactas, eventualmente tendremos que hacer una corrección a las mediciones que hagamos por el índice de refracción de la atmósfera, ¿no? Porque no estamos en el vacío, sino que estamos, por suerte, en una atmósfera que nos permite respirar. Bien, bueno, un poco más de esto. ¿Qué es el índice de refracción? Ya dijimos que es una propiedad de cada material. Dijimos que siempre es mayor que 1. Y lo que se sabe de la teoría es que el índice de refracción de un material está dado por el cociente entre C, que es la velocidad de propagación de la luz en el vacío, dividido la velocidad en el medio. ¿Bien? Esto es, y esto es, bien. Entonces, como dijimos antes, si estoy en un medio que es el vacío, bueno, este n va a ser 1, porque me queda el cociente entre dos cosas que son iguales. ¿Y qué pasa? Cuando estoy en un medio, quizás, seguramente ya saben que nada viaja más rápido que la luz, entonces esta velocidad del medio siempre sí o sí va a ser menor a la velocidad de la luz. Por lo tanto, es de ahí que sale que este n, que es la característica de cada material, tiene que ser mayor a 1. ¿Bien? Y otra cuestión que se da, que se verifica, es la siguiente. Cuando una onda, o sea, ya empezamos a hablar de rayos, pero tenemos que tener presente, ¿no?, que estamos trabajando con onda. Cuando una onda viene, qué sé yo, pensemos que pasa del vacío al aire, va a incidir, viene en el vacío, propagándose en el vacío con una dada frecuencia y una dada longitud de onda. Lo que sucede con esa onda cuando eh, pasa a un medio, por un lado es que se va a propagar con otra eh, velocidad, ¿no? Ya lo dijimos, ¿bien? Y entonces, ¿qué habíamos dicho? Lambda por
por F, vamos a llamarla F, porque ustedes, lo más probable es que el resto de sus vidas hablen de F, lambda por F es igual a C. Esto es en el vacío. Si me meto en un medio, qué sé yo, me va a quedar el lambda por F va a ser igual a la velocidad en ese medio. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo tengo una onda con un lambda, con una longitud de onda y con una frecuencia. Y están relacionadas por la velocidad de la luz en el vacío. Cuando paso a un medio, la velocidad de propagación eh, cambia desde la onda, pero se tiene que seguir cumpliendo esta relación. Entonces, lo que sucede es que la frecuencia F va a ser la misma independientemente de en qué medio esté propagándose la onda, ¿no? Si está en el vacío o en un aire o en un vidrio o en agua, ¿no? Vamos a describirlo acá. ¿Bien? Y lo que va a variar en el frente de ondas entre un medio y otro es la longitud de onda. ¿Cómo varía esto? Bueno, la relación que se mantiene es que es lambda 1 por n1 va a ser igual a lambda 2 por n2. Bien, esto dejémoslo acá recuadrado porque es importante. Bien, la frecuencia es independiente del medio, pero la longitud de onda sí, la longitud de onda cambia con el medio. Como anécdota, la verdad que el índice de refracción yo les dije que depende del medio, ¿no? Entonces, eso tiene varias aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, una en la que se me ocurre, la que alguna vez escuché, es el tema de las mieles. El tema de las mieles, yo me enteré desde que estoy en INTI, ¿no? Es que una miel buena no tiene azúcar agregada, ¿no? Así como la sacaron del panal, se consume, ¿bien? Pero algunos productores, cuando extraen una miel que no es de tan buena calidad, lo que hacen es agregarle azúcar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la forma de darse cuenta fácilmente si una miel tiene azúcar agregada o no tiene azúcar agregada? Bueno, la respuesta a eso es el índice de refracción. Parece que según la cantidad de azúcar que tiene concentrada la miel, es el índice de refracción que va a tener ese material. Entonces, hay una tabla que nos dice que nos va a relacionar concentración de azúcar no sé, en algunas unidades em, e índice de refracción. Entonces uno puede tomar una muestra de miel, medirle el índice de refracción en un instrumento que se llama refractómetro, mide el índice de refracción, entonces uno va a una tabla y de ahí uno después se puede enterar de cuál es la cantidad de azúcar que hay en esa muestra. ¿Ok? Esa es una de las aplicaciones. A ver, sigamos. Bueno, para hacer algún ejercicio, sí, lo vamos a hacer así juntos, voy a hacer más que nada yo. Hagamos el siguiente. Ejercicio de las láminas de caras paralelas. Pensemos en esta situación. Vamos a tener un material que tiene un ancho dado y va a estar, vamos a hacer una especie de sándwich de índice de refracción. Que si tengamos acá un índice de refracción N1, acá un índice de refracción N2, y acá vamos a volver a tener el mismo índice de refracción N1. ¿Bien? O sea, esto, qué sé yo, sería como sostener en el aire un pedazo de vidrio. Y entonces tenemos, por ejemplo, aire, vidrio, aire de vuelta. Vamos a incidir con un rayo de luz. Y lo que va a suceder, bueno, es lo que ya vimos, este rayo de luz se va a refractar en
una vez en la primera interfase, N1, N2, y después se va a volver a refractar en la segunda interfase, en el segundo, cuando vuelva a cambiar de medio, ¿no? Cuando quiera salir de N2 y volver a N1, ¿bien? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente, a ver, voy a tener yo una normal acá, una normal acá, y esta misma acá. Ok, bueno, esto va a incidir con un ángulo que la vamos a llamar θ1, ¿bien? Y va, la pregunta es, ¿cuánto es el θ final? ¿No? Lo que vamos a tratar de ver es con qué ángulo va a salir ese rayo que entra con un ángulo θ1 a este sándwich de medios. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear dos veces la ley de Snell. La ley de Snell para esta interfase y la ley de Snell para esta interfase. ¿Cómo hacemos? Bueno, para la primera decimos, bueno, va a ser N1 por el seno de θ1 va a ser igual a N2 por el seno del θ2, llamémoslo, este de acá. Bien. Me queda un poco chico. Bien. Ok. Eso es en la primera interfase. En la segunda interfase, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que escribir de vuelta la ley de Snell. El ángulo transmitido es este θ final que nos interesa, y tenemos que ver el ángulo de incidencia. Pero lo que podemos ver es que si esta lámina es de caras paralelas, como dice la consigna, este ángulo θ2, que está tomado respecto de esta normal, va a ser igual a este otro ángulo que está acá. O sea, va a tomar el mismo valor, ¿no? Este ángulo de acá va a tomar el mismo valor que acá. Entonces podemos escribir N2 seno de θ2 va a ser igual a N1 seno de θ final. O sea, fíjense que ahora escribimos N2 porque estamos pasando de este medio a este otro medio y escribimos el θ final. ¿Bien? Tenemos entonces estas dos ecuaciones. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Nos queda que estas dos cosas son iguales, ¿no? Bien, el N2 seno de θ2 me queda acá y me queda acá. Bien, entonces, ¿a qué llegamos? Si esto es igual a esto, entonces N1 seno de θ1 tiene que ser igual a N1 seno de θ final. Bien, se va este N1 con este N1, entonces θ1 tiene que ser igual a θ final. Bien, la moraleja de este ejercicio es el ángulo con que incide sobre esta interfase va a ser el mismo ángulo que a la salida. Bien, lo único que voy a tener es un desplazamiento, un corrimiento rígido, pero el ángulo con que se va a venir propagando esto va a ser el mismo. ¿Ok? Bueno, entonces yo ya les había hablado de una aplicación de esto, de medir el índice de refracción. Y ahora lo que les voy a hablar es de otra aplicación, acá viene la diapositiva de Pink Floyd, es cómo es que trabajan los prismas. Bueno, la cosa es así. En general, para la mayoría de los materiales, el índice de refracción n es independiente de la longitud de onda. Pero,
hay algunos materiales donde el índice de refracción del material depende de la longitud de onda. ¿Bien? Esto depende simplemente de con qué exactitud nos queramos, intentemos medir, ¿no? Si uno se pone quisquilloso, hasta el índice de refracción del aire depende de la longitud de onda, ¿no? Depende mucho de la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Bueno, pero esos son fenómenos no lineales que no vamos a estar ni cerca de abordar en esta materia. Pero bueno, la cosa es así. Para ciertos materiales, el índice de refracción depende de la longitud de onda. Entonces, lo que podemos hacer es fabricarnos un dispositivo. Mierda, dibujo tan mal que el programa no se da cuenta que estoy tratando de dibujar un triángulo. Amigo, date cuenta. Ahí está. Bueno, más o menos. La idea es la siguiente. Uno puede tener un material con un índice de refracción que dependa de la longitud de onda. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que voy, ¿Cómo aplicar esta propiedad del material? Bueno, yo puedo tener luz incidiendo sobre este material que sea luz blanca, es decir, la luz blanca es la luz que contiene todas las longitudes de onda del espectro visible. Y lo que va a suceder es que cada uno, como el índice de refracción de este medio depende de lambda, es decir, va a depender de cada color acá adentro se va a ir, se va a ir doblando, va a cambiar su dirección de forma distinta. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder es que cada color se va a desviar de forma distinta. Entonces, todos los colores que teníamos en la luz blanca, que ahora dice negra porque no tengo una diapositiva de fondo negro, se me va a separar en distintos colores. ¿Bien? Me va a salir el rojo, después me va a salir, creo que debería salir un amarillo, después un verde, después un violeta, algo así. No sé si el verde y el amarillo están al revés o están bien. Bueno, ese es más o menos el orden. ¿Bien? Claro, o sea, a mí me gustaría un material que me separe lo más que pueda estos colores, ¿no? Cuanto más dispersivo es el material, mayor es el ángulo entre los distintos colores, ¿no? Bien. Y esto termina siendo, de vuelta, una herramienta tecnológica, ¿bien? Porque yo con esto, lo que puedo hacer es caracterizar a la luz blanca que me llegó. Por ejemplo, ahora les digo, yo les dije que la luz blanca contenía todos los colores. Bueno, la luz blanca en realidad no son todas iguales, ya lo sabemos, no es lo mismo la luz que percibimos de una lamparita que la luz de un tubo fluorescente o la luz del sol, ¿no? Dentro de lo que es blanco, tienen distintas características, ¿no? Entonces, de alguna forma, uno puede llegar a caracterizar la luz a partir de cuál es la forma de su espectro. Por ejemplo, no sé, la luz de una lamparita va a tener más rojo que una luz de LED, que tiene mucho azul o mucho ultravioleta. ¿Bien? Entonces, esta gente más o menos en el 1800, por ahí, empezó a estudiar estos fenómenos y empezó a hacer como una tabla de lo que serían los espectros, o sea, de esta huella digital de cada material, de los distintos elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, hacían una descarga eléctrica, una chispa, en un tubo que contenía hidrógeno, por ejemplo, muy rarificado, y entonces salía luz, y lo que hacían era analizar la luz blanca, la luz que salía del hidrógeno. Bueno, hacían lo mismo, qué sé yo, seguían la tabla periódica con el helio, hacían lo mismo, el litio no se puede, bueno,
con los elementos nobles, ¿no? De la tabla periódica, el argón, el criptón o lo que fuera. Iban haciendo esa caracterización. Y después lo que hicieron, dijeron, bueno, a ver qué pasa si agarro, apunto el telescopio hacia el Sol, tomando las precauciones porque no se puede mirar al Sol, ni de forma directa, ni con un telescopio, mucho menos, y esa luz que me llega, la paso por uno de estos elementos que me descomponen el espectro electromagnético. Lo que termina sucediendo es que si se registra cuáles son los colores más intensos de la luz solar, coinciden con lo que sería la huella digital, el espectro de una descarga en el gas de helio, ¿no? Entonces, es de ahí que se supo que el Sol está compuesto mayoritariamente por helio, ¿no? A partir de ver, comparar estas cosas que son los espectros en la Tierra del gas helio. El helio se obtiene de los yacimientos petrolíferos, ¿no? Eso es un subproducto, ¿no? Eh, Fíjense lo loco, ¿no? De unir dos cosas tan distintas. ¿Cómo se relacionaba la luz del sol con un gas que sale de un pozo petrolero, ¿no? Eso es maravilloso. Bien. Entonces, después se siguen haciendo caracterizaciones de todos los elementos, pero bueno, esta es la historia que a mí me gustaba contar. Bien. ¿Tienen dudas de esto? Mientras me tomo un poco de agua. Escriban, aunque sea muy interesante, maravilloso, me fascinó, me cambió la vida. Algo. Nada. Bueno. No, tampoco les va a cambiar la vida. Bueno. Gracias, gracias. Me están dando el combustible emocional que necesitaba para seguir. ¿Sabés qué, Diego? Es típico, este tema es perfecto para jugar con nenes. Por ejemplo, hacer arcoíris en las paredes. Los alumnos podrían investigar cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el arco iris, esa separación de colores, tiene que ver con un fenómeno de dispersión en las gotas que están suspendidas en la atmósfera. Muy interesante. Y lo pueden Pero, hacer con lo que tienen en su casa. Digamos, no necesitan claro, comprar un arcoíris en una pared y mostrárselo a su hijo, hija, claro, o amigo o amiga, como ustedes quieran, digamos. bien. Y divertirse para un sábado, no a la noche, un sábado. Es De más, nos buen humor. podría mandar la foto de lo que hacen. Sí, 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 sí. Y la subimos, por supuesto, al Twitter para participar en el concurso de fotos de la universidad. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar el tema que me queda, que es reflexión total interna. A ver, no tengo más. Diego, viste que tenemos tiempo restante de reunión 15 minutos. Está todo sincronizado. Yo ahora doy Sí. reflexión total interna, damos un intervalo y damos fibras ópticas después. Listo, perfecto. Te dejo entonces. Gracias. Metamateriales, eso es complejísimo. Metamateriales son materiales que la palabra meta significa lo que está más allá, ¿no? O sea, la metafísica es lo que está más allá de la física. Metamateriales se los llama materiales que están más, más allá de los materiales, ¿sí? La particularidad que tienen es que tienen un índice de refracción negativo, entiendo yo. A ver si es, déjenme que voy a serles sincero, estoy googleando, ¿eh? Metamateriales. Déjenme ver, ¿eh? Sí, creo que es el índice de refracción negativo. Google Sí, dice. sí, claro. Bueno, esto me tiraste una pregunta y te la estoy devolviendo así en el aire. No, no lo vamos a ver. Es muy interesante. Podríamos tratar de organizar una charla. Yo conozco a una persona que es muy copada, que es muy macanudo, que es experto en este tema, en metamateriales. Podríamos ver de organizar algo
a ver si se copa. No sé cómo hacer para que alguien que no es del chat del campus dé una charla acá, pero estaría buenísimo, estaría muy No, divertido. se hace por Google Meet. Creo que no podemos nosotros, digo. No Pasó podemos con traer... ¿viste? Dale. Bueno, gracias por la pregunta, Alejo. No, es muy difícil. La verdad que yo es un tema que no domino, ¿no? Hay gente que se dedica todo su día a estudiar esas cosas y tiene aplicaciones muy, muy interesantes como la famosa manta de invisibilidad de Harry Potter, qué sé yo. Bien. Así que, bueno, en estos 10 minutos lo que voy a dar es reflexión total interna, que es un fenómeno que sí tiene muchísimas aplicaciones para ustedes y estaría muy mal que ustedes que no la supieran el principio de funcionamiento. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pensemos que tenemos una interfaz de vuelta, siempre pensamos en lo mismo, en una interfaz. Tenemos un rayito que llega por acá, y arriba, ¿qué vamos a tener? Un índice de refracción N1, abajo un índice de refracción N2. Bien, dijimos, bueno, algo que yo no les conté, pero se depende de la ley de Snell, ¿qué es lo que sucede? Si N2, vamos a dibujar de vuelta la normal, si N2 es mayor que N1, el rayito este va a tender a acercarse a la normal. Por otro lado, si N2 es menor que N1, o sea, estoy pasando, por ejemplo, de un vidrio a un aire, el rayo va a tender a alejarse de la normal. ¿Bien? Esto va a ser una cosa así. ¿Bien? Esto será tita 1 y esto será tita 2. ¿Bien? En el caso es que N1 sea menor que N2. Bien. Y se da una situación en la cual ya tita 2, bueno, siempre hay una parte reflejada que uno generalmente se olvida de dibujar, ¿no? Se da una situación en la cual este ángulo tita 2 ya llega a ser 90 grados. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? O sea, si me da este tita 2 mayor que 90, no tiene sentido, ¿no? Porque lo que está de este lado es la parte reflejada, no la refractada, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando yo llego si yo empiezo a barrer con ángulos de incidencia, tita 1, cada vez más grande, llega un momento que este tita 2 se me va a hacer 90 grados, o sea, va a ser paralelo a la interfaz. A partir de ese valor de tita 1, lo que va a suceder es que toda la luz se va a ver reflejada y se va a quedar adentro del material N1. Por eso se le llama reflexión, porque se va a reflejar. Total es porque se refleja todo. E interna es porque todo queda dentro del material N1. Veamos cuándo pasa. ¿Bien? Si uno hace lo siguiente, lo escribe en negro, N1 seno de tita 1 va a ser igual a N2. ¿Y acá qué ponemos? Bueno, vamos a poner el caso crítico. Seno de pi sobre 2. Lo que vamos a hacer, déjenme borrar un poquito. Esto que está acá, lo vamos a llamar ángulo crítico. ¿Bien? Es el ángulo a partir del cual se da este fenómeno, que es la reflexión total interna. Bueno, ¿qué termina pasando? El seno de 90 es 1, y entonces me queda que el seno de tita crítico es igual a N2, ¿verdad? ¿Me confundí? N2 sobre N1. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, el seno de algo tiene que ser siempre menor que 1, ¿no? Ya lo sabemos. Esto tiene que ser menor que 1. Entonces, eh,
Perdón, yo acá me equivoqué. Che, no me dijeron nada. Esto tiene que ser mayor. Esto se tiene que cumplir esta relación, ¿no? Entonces, acá va a valer que N1 va a ser mayor que N2. O sea, este fenómeno de reflexión total interna se va a dar cuando yo intente pasar de un medio con un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor. ¿Bien? Por ejemplo, si estoy en el aire, en el agua y quiero pasar al aire, se va a dar este fenómeno. ¿Bien? Claro, siempre que se cumpla esta condición. ¿Ok? Y esto tiene aplicaciones muy, muy directas, ¿no? Porque uno puede, si agarra, puede de alguna forma generarse una especie de cable óptico, ¿no? Piensen que esto es la sección de un cable. Entonces, esto lo rellenan con un vidrio, que tengo un índice de refracción N1, y esto con un vidrio de un índice de refracción N2. Si N1 es mayor que N2, ¿qué va a suceder? Bueno, yo puedo tener una onda que vaya rebotando, una onda de luz, por acá adentro. ¿Qué pasó? Una onda de luz que vaya rebotando por acá adentro y yo puedo transmitir luz de un lado a otro. Y eventualmente este cable puede doblarse un poquito y la luz va a seguir pasando por acá adentro, por adentro del cable. Esto es lo que se conoce como una fibra óptica. Claramente no la voy a poder hacer con cualquier ángulo, ¿no? Si esta es la fibra óptica, yo tengo que entrar a la fibra con un ángulo que está limitado, ¿no? Eso se llama ángulo de aceptación, con aceptación, qué sé yo. Si yo ingreso con un ángulo más grande, ya no se me va a propagar la luz. Es después un ejercicio que van a hacer con marcos, creo. Así que bueno, déjenme que vuelva acá. Me quedan 6 minutos. Bien. ¿Cómo seguimos? Bueno, se va a cortar esto. Vamos a hacer lo siguiente. Hagamos ahora un recreo. 11:40. Volvemos. No sé si quieren preguntar algo. ¿No? Bueno, hacemos una cosa. Se va a cortar la llamada, vamos a tener que salir y volver a entrar al campus. 11:50 nos encontramos de vuelta, ¿sí? Y hablamos sobre fibras ópticas. Voy a dejar de grabar esto.